Hola, bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de un módulo dentro de Python que es muy útil en el análisis de datos, en la ciencia de datos como también se le conoce, y ese módulo se llama NumPy, que significa Numerical Python. Y bueno, vamos directamente a nuestra herramienta que hemos venido utilizando a lo largo de los videos, que es PyCharm, para comenzar a utilizar este módulo. Lo primero que tenemos que hacer para poder utilizar NumPy es mandar llamar a ese módulo o instalarlo en nuestro directorio, digamos, donde vamos a tener nuestro proyecto. En este caso, como estamos dentro de PyCharm, lo que tenemos que hacer es colocar nuestro proyecto. Vamos a ir al menú File, Settings, y después vamos a ir a una opción que dice Python Interpreter. Esta opción lo que hace es vincular los paquetes, las librerías o los módulos que vamos a referenciar dentro de nuestro proyecto. Como puedes observar, aquí tenemos algunos por default, que son los que en este caso PyCharm utiliza para poder trabajar, digamos, de manera natural con el programa. Sin embargo, como yo quiero agregar uno, voy a darle clic ahí en el símbolo de más, y ese módulo, librería, paquete se llama NumPy. Ahí lo escribí mal, aquí lo tenemos, NumPy. Lo que voy a hacer es instalar ese paquete. Bueno, cuando se instala, lo que va a ocurrir es que va a descargar todos los elementos necesarios dentro de mi proyecto, y lo voy a poder utilizar solo dentro de mi proyecto, porque esta es una forma de trabajar que tiene Python y en el cual yo no necesito instalar a nivel, digamos, de mi sistema operativo la librería de manera general. Aquí, por ejemplo, ya terminó. Le doy clic aquí en el signo de la cruz y como puedes observar, ya tengo ahora sí el módulo de NumPy instalado dentro de mi proyecto. En este caso mi proyecto se llama prueba. Entonces cualquier referencia que yo haga a NumPy dentro de este proyecto, pues voy a poder utilizarlo, hacer las operaciones necesarias, pero solo a nivel de mi proyecto. Si yo utilizara los comandos de pip, por ejemplo, el cual es un comando que me permite instalar librerías, digamos, de manera global o particular también, pues bueno, finalmente lo podría también utilizar. Así es que comencemos entendiendo cómo es que funciona NumPy. Lo primero que tendríamos que hacer es mandar llamar a pues ese paquete, y lo vamos a vincular, digamos, a alguna variable para no escribir completamente pues el nombre de NumPy. Entonces, en la mayoría de los ejemplos que te vas a encontrar, normalmente hacen referencia a NumPy, que es su nombre original, con un alias. Entonces ponen un import de NumPy y luego normalmente le llaman np. Ok, después, si tú quieres ejecutar, digamos, este programa, damos run y vamos a poner NumPy. Aquí, por ejemplo, no ocurre nada, pero no tenemos ningún error, y esto significa que estamos preparados para trabajar ahora sí con NumPy. Fíjate, vamos a hacer una definición de una de las características y aquí iniciamos la explicación de nuestro video. Dentro de NumPy, y recordarás que en algunos videos anteriores hemos hablado sobre todo de las listas, el cual es un componente que tiene un símil en otros lenguajes de programación como lo son los arreglos. Es una estructura de datos que nos permite almacenar, digamos, los elementos de manera secuencial, y podemos acceder a través de esta estructura de datos utilizando un índice para obtener cada uno de los valores. Bueno, dentro de NumPy, estos elementos normalmente se le van a conocer como arrays. ¿Cómo defino un array? Que es el símil, digamos, una característica similar a las listas dentro de Python. Voy a definir una variable, por ejemplo, que se llame arr de array, y cada que quiera utilizar NumPy voy a poner np, que es el alias que yo tengo ahí definido, y voy a poner el método array. Dentro de este voy a definir una lista de valores. Recuerda que una lista de valores dentro de Python se define entre llaves cuadradas. Entonces, por ejemplo, puedo definir una lista con los valores 1, 2,
aquí se me fue una coma, 2, 3, 4, 5, 6 por ejemplo. Ok, ahora vamos a imprimir. Como puedes observar, dentro de PyCharm ya cambió un poco el color, porque cuando iniciamos el programa todo se veía como en gris. Estaba formalizando el uso de NumPy. Entonces ahora sí vamos a imprimir esta variable que se llama ARR para que veas cómo se visualiza dentro de Python. Y podrás decir, se ve similar a una lista porque finalmente está entre llaves cuadradas. Sí, eso es cierto, pero vamos a ver que el tipo de ese elemento que hemos definido utilizando el método type que ya hemos visto en otros videos, pues la característica ahora es que no va a ser de la clase list, sino va a ser de la clase numpy.ndArray. Eso significa que cuando yo utilice el método array voy a generar un elemento de tipo ndArray, y entonces esto nos garantiza el uso de los arreglos o arrays dentro de NumPy. Lo primero que te puedo contar de este elemento en comparación a las listas es que estos elementos se basan en un concepto que se llaman dimensiones. Es algo muy importante que tenemos que entender cuando estamos utilizando este módulo de análisis de datos que se llama pues NumPy, y es el concepto de dimensiones. Entonces, ¿qué son las dimensiones? Pues vamos a entenderlo desde los principios más básicos. Hay dimensión 0, dimensión 1, dimensión 2 hasta la n. ¿Qué significa tener una dimensión 0? Pues la dimensión 0 representaría un elemento individual. Ok, por ejemplo, yo puedo tener así nada más, vamos a poner así el número 89 por ejemplo. Si yo ejecuto esto nuevamente, ahí está, me vuelve a dar que el tipo es pues un arreglo de NumPy, pero esto es una dimensión 0. Cuando yo agrego, digamos, varios elementos de dimensión 0, formo lo que es la dimensión número 1, y así sucesivamente. Un array, un arreglo, por ejemplo, de 2 dimensiones va a contener arreglos o subarreglos de dimensión 1 que a su vez tienen elementos de la dimensión 0. Con un arreglo de 3 dimensiones tendría arreglos de 2 dimensiones que a su vez tienen arreglos o subarreglos de una dimensión que a su vez contienen elementos de la dimensión 0, y así sucesivamente. Bueno, ¿cómo se vería un elemento de 2 dimensiones dentro de NumPy? Pues muy sencillo, en el entendido que esto es un elemento de una dimensión, pues tendríamos otro elemento de otra dimensión. Entonces lo que haríamos sería encerrar entre otras llaves cuadradas y separar por comas esos elementos. Por ejemplo, podría poner el 48 y el 52, y esto nuevamente se vería como un arreglo de NumPy, pero ahora de 2 dimensiones. Este sería la dimensión 0, este elemento sería la dimensión 1, y todo esto sería la dimensión número 2. Vamos a probarlo para ver cómo se ve. Entonces mira, cuando lo mandamos a imprimir, esta es otra de las novedades que nos da NumPy. Ahora tiene forma de una matriz o de un arreglo o de una tabla, como le quieras llamar. Eso significa que más adelante, cuando generemos, digamos, elementos con más dimensiones, esta visualización va a ir cambiando. Entonces, este es el concepto básico que hay que entender en NumPy. Mira, vamos a ver un arreglo de 3 dimensiones. Significa, mira, de hecho lo voy a quitar por aquí para que vayamos entendiendo desde cero. Ok, vamos por ejemplo a agregar un elemento. Ahí estoy agregando otras llaves cuadradas y voy a poner un elemento
más, digamos, profundo con los números 1, 2, 3. ¿Ok? Ahí tendríamos la dimensión 1. Voy a separar, por ejemplo, con una coma y voy a generar otro pequeño arreglo con la dimensión 4, 5, 6, perdón, con los valores 4, 5, 6. Hasta aquí tenemos la dimensión 1, pero esto ya sería la dimensión número 2. Si yo pongo, por ejemplo, aquí una coma y vuelvo a definir lo mismo, por ejemplo, ahora quisiera definir, vamos a suponer, dos pequeñas listas de 2 dimensiones, por ejemplo, el número 1, 2, 3, y si yo pongo coma y pongo otras llaves y ahora pongo 4, 5, 6, ahora sí ya aparecería un elemento de 3 dimensiones. Con tanta llave cuadrada se puede llegar a perder, pero mira, con el simple hecho de darle un enter y hacer esto, ahora sí ya tendría un poco más de forma. De hecho, para que sea más legible, mira, aquí yo voy moviéndome sobre las llaves cuadradas, y si yo hago esto por aquí y yo bajo esto por aquí, ahora sí se entendería un poco mejor. Tenemos una lista o un arreglo que a su vez tiene arreglos de 2 dimensiones, y dentro de estos arreglos tenemos arreglos de 1 dimensión y de 0 o de dimensión 0. Esto sería entonces la dimensión número 3. Fíjate ahora cómo se ve. Si lo mandamos a imprimir, tendría esta forma muy similar a como la vemos aquí. Entonces es una colección de arreglos lo que vamos a ir manejando aquí dentro de NumPy. Ahora, pues es cierto lo que estoy diciendo. Bueno, pues vamos a probarlo, porque puede ser que no estás convencido de lo que te estoy diciendo. Cuando defines un arreglo dentro de NumPy, tienes la posibilidad de mandar llamar a uno de sus métodos que se llama ndim. Ndim nos va a dar el número de dimensiones que tiene pues el arreglo que estoy definiendo. Fíjate, lo voy a imprimir para este ejemplo y me dice, mira, son 3 dimensiones: dimensión 3, dimensión 2, dimensión 1, dimensión 0. Ok, vamos a definir otro para que veas cómo se veía al inicio y que vayas viendo y comprendiendo este concepto. Vamos a llamarle array 1 y vamos a poner, por ejemplo, np de NumPy array, y vamos a ponerle un numerito sencillo, el 52. Ahora fíjate, voy a preguntarle por sus dimensiones, en este caso al array número 1. Entonces le voy a dar por ahí un enter y voy a ejecutar. El primero me decía que era de 3 dimensiones. El segundo me dice que es de la dimensión 0. Si yo voy agregando llaves y ahora incluyo varios elementos de dimensión 0, por ejemplo así, en array 1 ahora me va a decir que es de la dimensión número 1, y así sucesivamente como lo hemos ido viendo. Aquí por ejemplo puedo agregar otra coma, puedo copiar este para no escribir mucho, y ahora escribo por ahí estos numeritos y ahora voy a tener, fíjate, la dimensión. Entonces aquí lo que me hacía falta era una llave cuadrada, por eso me estaba dando el error. Y bueno, si lo volvemos a ejecutar, por ahí había limpiado el mensajito, pues me dice que este es un arreglo de 2 dimensiones. Entonces esto es uno de los conceptos básicos aquí dentro de NumPy. Bien, ahora una de las características que tenemos que empezar a manejar cuando utilizamos NumPy pues es el uso de los índices. Fíjate, aquí voy a quitar este arreglo por el momento, vamos a utilizar de estos más adelante, y voy a dejar este arreglo que se llama array 1 y te voy a mostrar lo siguiente. Recuerda que este es un arreglo de 2 dimensiones, el cual tiene 2 arreglos de 1 dimensión y a su vez hay elementos de la dimensión número 0.
Fíjate, ¿cómo accedemos a estos elementos dentro de NumPy? Pues similar a las listas, porque tienen un índice. En el caso de este arreglo de 2 dimensiones, este sería la dimensión 0, este sería el índice 0 y este sería el índice número 1. Dentro de este subarreglo que tenemos de dimensión 1, este sería la posición 0 o el índice 0 y el índice con la posición número 1. Fíjate, ¿cómo lo traducimos eso en notación para acceder a esos elementos? Lo que vamos a hacer es, por ejemplo, le voy a decir, a ver, imprímeme de mi arreglo 1, por ejemplo, la posición 0. Entonces observa lo que va a suceder. Este arreglo es de 2 dimensiones y en este caso el arreglo en la posición 0 nos va a devolver un subarreglo, en este caso de una dimensión que tiene 2 elementos. Entonces si yo quisiera el de la posición 1, nuevamente lo ejecutaría y pues me va a dar este elemento. Entonces este es el principio básico, entender que los elementos se acceden a través de índices. Y fíjate, en este caso en particular, que digamos tienen 2 dimensiones, pues lo que podríamos hacer es utilizar 2 tipos de notación. La primera es esta que tú ves en pantalla, donde podríamos poner otras llaves cuadradas para acceder a la otra dimensión o al otro elemento, una dimensión más adentro, digamos. Por ejemplo, ya vimos que el arreglo 1 en la posición 1 es todo este subarreglo, pero por ejemplo queremos el elemento 0 que está contenido dentro de este subarreglo. Si nosotros lo imprimimos y ejecutamos, pues nos va a dar el número 152. Si quisiéramos de ese subarreglo el elemento número 1, que es este, pues lo indicaríamos de esa manera. Esta es la primera forma de la notación, pero esto se parecería más al manejo de las listas como lo hemos hecho con, digamos, las listas naturales de Python. La posibilidad que nos da NumPy es utilizar una nomenclatura como más ad hoc a como se utiliza en las matemáticas. Por ejemplo, vamos a decirle que en la posición 0,1, pues en este caso con esta notación nos va a decir elemento 0, posición 0, 1, entonces nos va a devolver este elemento. Esta sería la notación muy similar a la de las matemáticas, y esto es más natural para NumPy porque su objetivo es asimilarse más a lo que es el análisis de datos, a la ciencia de los datos, como la aritmética, como el álgebra tradicional. Entonces de esta manera pues podríamos, digamos, hacer uso de esta notación. Una cosa muy importante con NumPy es que si tú vas a definir dimensiones, tienen que tener el mismo tamaño, aprovechando que tengo este arreglo por aquí. Entonces mira, aunque esto es de dimensión 1 y este es de dimensión 1, si yo quiero ejecutar eso me va a dar un error. ¿Por qué? Porque me va a decir, oye, no es homogéneo en forma. Las formas nos dicen la cantidad de elementos que tiene, digamos, un subarreglo. Este tiene 4, este tiene 2. Entonces todo en NumPy debe de tener la misma cantidad de elementos. Entonces, para que esto me funcionase, pues debe de tener la misma cantidad de elementos. Este es un punto muy importante dentro de NumPy, porque lo que va a buscar es que estos arreglos, subarreglos, pues tengan el mismo tamaño para ser, digamos, óptimo. ¿Ok? Entonces, fíjate, aprovechando que tenemos ya esta cantidad de elementos, ahora sí nuestro ejemplo se puede extender mucho mejor. En este caso, si yo le digo, quiero el subarreglo en la posición 0 y de ahí que me dé el elemento 0, 1, 2, 3, en este caso ahora fíjate, me va a imprimir el número 34. Entonces, esta parte de entender cómo accedemos a los elementos dentro de NumPy pues es muy importante. Y fíjate, voy a generar un arreglo 2, pero ahora lo voy a definir, digamos, de 3 dimensiones. Y fíjate, vamos a escribirlo por aquí. Vamos a poner otra vez nparray. Y ahora fíjate, vamos a empezar desde la dimensión
digamos, más interna, ¿no? Vamos a poner una lista con 1, 2, 3, ¿ok? Y luego vamos a poner otro elemento para hacer la dimensión número 2 que se llame, o que tenga los números 4, 5, 6, ¿ok? Con eso ya podríamos generar la dimensión número 2, ¿vale? Entonces ahí tendríamos. Pero si quiero generar una dimensión 3, pues tendría que poner otro como estos. Entonces voy a definir comas, voy a definir llaves cuadradas y voy a poner otra sublista dentro de esta. A ver, por ejemplo, 7, 8, 9. Ponemos coma y vamos a poner 10, 11, 12. Hasta ahí tenemos uno de 2 dimensiones, pero para que sea de 3, recuerda que debemos de encerrar entre otras llaves para generar esa nueva dimensión. Entonces esta sería la dimensión 3, 2, 1, 0. ¿Ok? Entonces, si ahora yo con este array que tiene 3 dimensiones quiero acceder, por ejemplo, esta sería, fíjate, analicemos, esta sería la dimensión 0, o la posición 0, mejor dicho, esta sería la 1. Luego dentro de esta, este sería la 0 y la 1. Y luego dentro de esto, este sería el elemento 0, 1, 2. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero el elemento 0 en la dimensión? Por ejemplo, en este caso sería la número 3. Luego quiero el 0 y luego el elemento número 1. Fíjate, si yo los imprimo, lo que me va a dar es este elemento. Entonces, fíjate, este sería el 0, que representaría este 0 que está aquí. Luego esto tiene 2 elementos, este sería el 0 y este sería el 1. Aquí está, el 0 sería este, y luego para obtener el elemento 1, este sería el 0, el 1, y aquí se lo indicamos, por eso nos devolvió el número 2. Si ahora quisiera, por ejemplo, la posición 1, ahora quiero el elemento 1, que va a ser este ahora, pero ahora quiero el elemento 2, piensa un poco, ¿qué elemento me daría? En este caso me va a dar el número 12, porque este sería el 0, 1, 2, que representaría este número 2. Entonces, este manejo de dimensiones puede llegar a ser un poco confuso dentro de NumPy, sobre todo por las llaves. Pero entendiéndolo de esta manera, pues creo que puede ser un poco más fácil para ti cuando entiendas que empezamos desde la dimensión 0 y podemos ir creciendo hacia el número de dimensiones que necesitamos. Bueno, una vez que hemos entendido esto, voy a dejar esos 2 arreglos por ahí. Fíjate, así como podemos acceder a índices positivos, podemos acceder también a índices negativos. Fíjate, en el caso de las listas dentro de Python, veíamos en videos anteriores que también podemos acceder a los elementos, digamos, en reversa utilizando índices negativos. Pues aquí también lo podemos hacer. Mira, veamos este arreglo número 1 que tenemos aquí. Si utilizamos índices positivos, este sería el elemento en la posición 0 y este sería en la posición número 1. Pero si utilizamos índices negativos, este sería el menos 1 y este sería el menos 2, es decir, en reversa. Entonces fíjate, si yo pongo en menos 1, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver este subarreglo. Ok, ya tengo el subarreglo, pero ahora quiero en la posición, vamos a darle una coma para utilizar la nomenclatura de NumPy en reversa, y quiero decirle que me dé el menos 1, menos 2, menos 3. A ver, fíjate, vamos a darle el menos 3. En este caso nos va a devolver este número por aquí. Si ahí lo imprimimos, nos va a dar el 627. Entonces, fíjate, lo hicimos en reversa. Este es el menos 1, menos 2, luego menos 1, menos 2, menos 3. Por eso nos devolvió el 627. Ah, que quiero el menos 2. Ah, ok, se lo podemos indicar. Entonces nos daría este elemento, menos 2. Ahora, menos 1, menos 2, menos 3 nos va a devolver el número
67. Entonces esta es otra manera de acceder a los elementos dentro de NumPy. Bien, una vez que hemos comprendido que tenemos la manera de acceder a los elementos de un arreglo en NumPy a través de índices positivos o negativos, pues bueno, ahora pues veamos el concepto de obtener partes de ese arreglo. No solamente un elemento, sino varios elementos a la vez. Dentro de las listas en Python, pues eso es, digamos, el mismo concepto, porque básicamente tú le puedes decir un índice donde quieras obtener el elemento hasta un índice superior, el cual va a representar el índice superior. Pero recuerda que dentro de Python eso se le conoce como rango, y el límite superior no va a ser inclusivo, es decir, no lo va a tomar en cuenta. Fíjate, vamos a repasar este concepto con este arreglo que tenemos aquí de NumPy. Voy a borrar este arreglito por aquí, ese rango que tenía, y ahora fíjate, le voy a decir que me dé, por ejemplo, en el caso de mi primer arreglo, vamos a decirle, vamos a agregarle otro elemento. ¿Qué te parece? Vamos a agregarle otro pequeño subarreglo, pero ahora que tenga los números 23, 45, 67 y 89. Recuerda que tienen que tener la misma cantidad de elementos. Entonces fíjate, le voy a decir que me dé de mi arreglo número 1, que es de 2 dimensiones, recuerda, desde la posición 0 hasta, se pone los 2 puntos, y luego por ejemplo le voy a decir la número 2. Cuando yo hago esto dentro de Python y en particular de NumPy también, lo que va a hacer es que va a tomar el elemento inicial, que es la posición 0, y va a ir hasta la 0, 1, que es toda esta, y luego la 2, que es esta, pero no lo va a tomar en cuenta. Entonces realmente lo que nos va a imprimir es este elemento y este elemento. Mira, vamos a imprimirlo, y es el concepto pues muy similar que hay dentro de Python normal, ok. Y ahora fíjate, ya tengo por ahí esa parte. Eso significa que pues también puedo generar subarreglos dentro de NumPy. ¿Cómo podría decirle que me tome en cuenta ese último elemento? Pues lo puedo hacer de la siguiente manera, como lo hacíamos en Python normal. Decirle, ok, dame desde el elemento 0, que en este caso va a ser este, y no le pongo límite superior. Al no ponérselo, va a ir hasta el último elemento, y ahora sí lo va a incluir. Entonces cuando quieras llegar hasta el último elemento, no le pongas índice superior. Inclusive esto sale sobrando, por ejemplo, porque si yo quiero imprimir todos los elementos del arreglo, pues tengo dos opciones: o no le indico un límite inferior y uno superior y solo dejo los 2 puntos, y esto perfectamente funcionaría, o simplemente pues no le pongo ningún rango para que me imprima pues lo mismo. Pero esto también funcionaría, digamos, para rangos negativos. Mira, previo a eso, déjame mostrarte nuevamente cuando no indico un límite inferior. Entonces, por ejemplo, si yo no se lo indico y le pongo los 2 puntos, pero pongo el límite superior, por ejemplo, va a ser el número 2 nuevamente. Lo que va a hacer es, va a empezar desde el primer elemento, en este caso el 0, pero en este caso pues le estoy diciendo que hasta el 2, pero recuerda que este 2, no se te olvide, nunca lo va a incluir, ok. Entonces esta es otra forma de ir desde el principio del arreglo hasta el último menos 1. Ok, recuerda que si no quieres que pues te elimine el último elemento, pues debes de quitarle ese rango superior. Ahora sí, vayamos con los índices negativos. Fíjate, si lo hicimos con positivos, también debe de funcionar con los negativos. Recuerda, este va a ser el elemento menos 1, menos 2 y menos 3. ¿Sale? Vamos a empezar diciéndole que nos dé el menos 1. En este caso nos va a dar ese elemento. Ahí está. Ahora lo va a imprimir y nos devolvió este. Pero ahora si le quiero indicar un rango con números negativos, va a pasar exactamente lo mismo. El límite superior
no se va a tomar en cuenta porque no es inclusivo. Es decir, si yo le digo menos 1, menos 2, menos 3, recuerda que el límite inferior debe ser un número más chico. Entonces, yo debo de poner aquí el número menos 3, que es un número en el rango de los números negativos más chico que el menos 1. Ahora veremos qué pasa si los invierto. Y si le digo que hasta el menos 1, es decir, hasta este, porque es un límite superior y es más grande que el menos 3, pues si yo le digo eso, lo que va a hacer es que me va a imprimir solamente este y este. Desde menos 3, menos 2 y menos 1 no lo tomo en cuenta. ¿Ok? ¿Qué pasa si los invierto? Pensando en que este era que tú digas que lo va a interpretar desde el menos 1 hasta el menos 3, pues eso no funcionaría. ¿Por qué? Porque resulta que menos 1 es mucho mayor que menos 3. Entonces este número es más grande, por lo tanto es un límite superior, por eso debe de ir del lado derecho. Y la misma regla se va a cumplir. El límite derecho o el superior es no inclusivo. Entonces aquí podríamos dejarlo así. Y bueno, nos imprime lo que habíamos dicho. O si no quiero nuevamente que me lo excluya, pues simplemente le pongo dónde inicia y hasta dónde termina. O también puedo decirle, ok, dame todo el arreglo, digamos, hasta el elemento menos 1. Pero ese menos 1 pues no lo va a incluir. Entonces, de una manera u otra, pues es como podemos, digamos, utilizar los rangos dentro de Python. Ahora fíjate, hay otra posibilidad y para eso vamos a agregar otro pequeño elemento aquí. Ahora vamos a poner 2, 4, 6, 8. ¿Sale? Para ahora tener el elemento 0, 1, 2, 3. Fíjate ahora lo que le voy a decir. Le voy a decir que vaya desde el elemento 0 hasta el 0, 1, 2, 3, pero si le pongo otros dos puntos, el siguiente parámetro va a representar un paso, es decir, cada cuántos va a tomar en cuenta. Por ejemplo, le voy a decir que tome en cuenta 2, significa que va a empezar aquí y solamente me va a tomar en cuenta cada dos posiciones, es decir, este me lo toma en cuenta, este no me lo toma en cuenta, este me lo toma en cuenta y este ya no me lo tomaría en cuenta. Ok, entonces fíjate, si yo lo ejecuto llega hasta aquí, porque a pesar de que llega hasta aquí, de todos modos el último, digamos, índice ya no lo tomaría en cuenta porque le dijimos que hasta el 3. Vamos a verlo cómo funcionaría si yo agrego, por ejemplo, otro índice con otro elemento. Sigue haciendo lo mismo, le estamos diciendo de 0 a 3, fíjate, de 0, 1, 2, 3, 4, pero vamos a decirle de 0 a 4. Ok, y que lo haga de 2 en 2, entonces fíjate, 0 lo hace, 1 no lo hace, 2 sí lo hace, 3 no lo hace y llega hasta aquí. Entonces esta es otra manera de hacerlo también, digamos, utilizando los saltos. Ahora fíjate, si lo hicimos de esta manera y ahora podemos trabajar, digamos, con los índices, pues también podríamos hacer algo similar a eso. ¿Sale? Podríamos decirle, no hay límite inferior, vete al límite superior, pero hazme un incremento, digamos, de 1 en 1, o haz consideraciones de 1 en 1. Pues aquí lo que va a hacer es, va a ir hasta el final y nos va a imprimir cada elemento porque hace saltos de 1 y aquí nos los va a ir imprimiendo. Ah, quiero saltos de 2, entonces fíjate cómo lo va a considerar. Solamente va a tomar en cuenta cada dos elementos, entonces va a tomar en cuenta este y ahora este, y no va a haber restricciones con el límite porque no le estamos poniendo un límite superior. Entonces aquí la regla es que
estés siempre consciente de que cuando le pongas un límite superior, pues ahí vamos a tener ese detalle. Pero otra cosa muy importante, podemos combinar rangos tanto utilizando la notación. Mira, por ejemplo, le vamos a decir, fíjate esta notación muy interesante que tiene NumPy. Vamos a decirle que vaya desde el 0 al 2, ok, con este arreglo, es decir, va a tomar 0, 1, 2, y este no lo va a tomar en cuenta, entonces nos va a imprimir solo este elemento y este elemento, ok, ahí los tenemos. Pero ahora podemos, por ejemplo, ponerle una coma y de ese arreglo que nos dio podemos decirle que nos dé, digamos, vamos a decirle el número 2. Entonces fíjate, lo que hizo es que nos dio un subrango a partir de los elementos que nos devolvió. Va a ser una forma en la que vamos a poder extraer información utilizando notaciones de subarreglos combinado con la notación de rangos. Ahora entremos en profundidad en un tema que pues es muy útil para lo que es la optimización dentro de NumPy, y este es el correcto uso de los tipos de datos cuando gestionemos arreglos dentro de NumPy. Para hacer una diferencia entre un arreglo y una lista dentro de Python, en este caso un arreglo en NumPy y una lista dentro de Python nativo, déjame decirte que las listas no es necesario especificar un tipo de dato como tal. Sin embargo, NumPy te da la posibilidad para hacer esa configuración. Fíjate, voy a poner por aquí lo siguiente, voy a poner por aquí estas líneas, y estos valores que ves aquí son los tipos de datos que tú puedes asignar a un array dentro de NumPy. Estos tipos de datos van a estar asociados a una letra, y cuando generes un arreglo, un array, vas a poder vincular un tipo de dato a ese valor. Como pudiste observar en los ejemplos anteriores, no les dimos un tipo de dato porque por default interpreta, en este caso utilizamos números, que es de tipo integer. Recuerda que en base a las características que tenemos de almacenamiento, digamos dentro de la arquitectura de nuestros equipos, de nuestras computadoras, pues un tipo de dato va a utilizar un espacio de almacenamiento pues diferente respecto a otro. Normalmente, por ejemplo, un integer va a utilizar 4 bytes, un entero sin signo, por ejemplo los unsigned integer, pudieran utilizar 1 o 2 bytes, un float 8 bytes, y así dependiendo del tipo de dato. Entonces fíjate cómo usamos esta característica dentro de NumPy para poder, digamos, hacer un uso correcto de estas características de la siguiente manera. Ahora fíjate, voy a definir un arreglo de tipo NumPy, y ahora fíjate, esta es la primera diferencia que quiero que veas. Por ejemplo, vamos a definir un arreglo sin indicarle, digamos, el tipo, tal cual lo habíamos hecho. De hecho, vamos a imprimir pues su tipo con la propiedad método de type, y le vamos a ejecutar, y nos dice que es un entero de 64 bits, es decir, cada uno de estos números utiliza esta cantidad de bytes para poder representar un número. Ahora fíjate qué pasa, y voy a poner otro similar. Vamos a poner ahora un array 1 de tipo array, pero ahora en lugar de números vamos a poner letras, por ejemplo la A, vamos a poner la B, vamos a poner la C. Esto finalmente es un string, y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver qué tipo de manera automática
nos asigna NumPy. Entonces en este caso nos dice que es un U1, en este caso sería un Unicode String, ok. Entonces, como puedes observar, finalmente, aunque no lo hagamos, NumPy hace esa asignación por nosotros, pero podemos hacerlo específicamente si nosotros lo queremos. Fíjate, ahora voy a definir un tercer arreglo, pero fíjate ahora lo que vamos a hacer. Voy a copiar este por aquí, tal cual esto, y ahora voy a definir un arreglo 2, pero ahora fíjate, le voy a pasar números, pero de esos números le voy a poner aquí una coma y le voy a decir, oye, el tipo que quiero para esos elementos va a ser un string, entonces le vamos a poner una S. Ahora vamos a imprimirlo y fíjate, nos va a decir que es un S, en este caso es un string, ok. En este caso pues es un solo carácter, ok, cada uno de ellos los que se están representando. Fíjate, si lo queremos hacer, vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero ahora voy a ponerlo por acá. Fíjate, ahora voy a definir un número 3 y ese número 3, en lugar de que sea un string, le vamos a decir que sea un integer de 4 bytes, ok. Entonces ahora le voy a poner ahí, y cuando nosotros ejecutamos el programa, mira, nos dice que es de 4 bytes o 8 por 4, 32 bits, ok. Entonces esa es una de las características que tenemos para poder hacer, digamos, un casting específico, una definición específica del tamaño de los elementos que vamos a definir aquí dentro de NumPy. Pero ¿qué pasaría? Aquí hay que tener mucho cuidado con esto. Mira, voy a definir un arreglo número 4, lo voy a poner así, también le voy a decir que me lo imprima. Pero ¿qué pasaría si uno de los elementos, por ejemplo, que tengo aquí, no se pudiera convertir a un tipo específico? Mira, por ejemplo, ahora le voy a decir que van a ser caracteres los que se van a convertir, digamos, en el tipo que yo le esté indicando. Este array se compone de 3 caracteres, el carácter A, el carácter 2 y el carácter 3. Este no es un número y este tampoco es un número, es el carácter que pues representa el número 2 y este el carácter que representa el número 3. Ahora fíjate, si yo le digo que los convierta a entero, aquí vamos a tener un problema, porque este, cuando haga esa transformación, lo va a poder hacer. Este también, pero este pues no lo va a poder hacer. Por eso nos dice que es un literal, es un string, es un carácter inválido y no se puede convertir a base pues 10, que es la base de los enteros. Entonces hay que tener mucho cuidado con la asignación que hagamos. Entonces hay que considerar eso. Fíjate, voy a utilizar ahora este pequeño arreglo que tengo por aquí para explicarte otra cosa. ¿Qué pasaría si ahora, por ejemplo, yo defino un arreglo de números con decimal? Por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3. Y no le vamos a definir el tipo, lo vamos a dejar tal cual y lo vamos a imprimir para que lo veas. Fíjate, nos va a decir que es un float de pues 64 bits, ok. Ahora fíjate, lo que va a suceder o lo que yo puedo hacer es definir, por ejemplo, un array número 5 a partir de ese, pero en el mismo paso transformarlo. Mira, por ejemplo, le puedo decir array 4.asType, que es un método que nos ofrece NumPy, y le vamos a pasar ese casting específico como un carácter de los que te he indicado por acá arriba.
Entonces, por ejemplo, le quiero decir, ok, como un entero. Bien, pasémosle el entero. Entonces, cuando yo ejecute esto y ahora yo, por ejemplo, quiera imprimir el tipo, vamos a poner así, primero que nos imprima el valor y ahora que nos imprima el tipo. Fíjate lo que va a hacer de un float que era de 64, mira cómo lo va a transformar. Entonces fíjate por ahí, aquí está, cambió a entero estos números, les quitó la parte decimal porque le dije que lo quería como entero y además pues el tipo lo cambió a pues 32 bits. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Se puede hacer esta transformación, digamos, de manera pues muy sencilla. Ahora fíjate, por último, para finalizar este video y esta explicación sobre la transformación de los valores, ahora imagínate que tengo, vamos a poner un array número 6 y voy a definir nuevamente un array así, pero ahora le vamos a poner, por ejemplo, los valores 1, 0 y 3. Ok, fíjate, ¿qué pasaría? Te lo dejo al aire esta pregunta. Por ejemplo, vamos a definir un array número 7 y le voy a decir que mi array número 6 pues me lo transforme con el método asType como un bool, ok, como un booleano, es decir, un true, un false. ¿Qué crees que me devuelva esto? Pues fíjate lo que va a suceder. Valores que van a ser distintos, digamos, de 0 van a ser verdadero y aquellos que sean 0 pues los va a convertir en false. Entonces fíjate, el 1 y el 3 los pone como true, aquí lo tenemos, y el 0 lo va a interpretar como false. Y ahora el tipo de los elementos dentro del arreglo es de tipo boolean. Entonces esta es una parte interesante de los arreglos dentro de NumPy, porque ahora sí podemos especificar, como en otros lenguajes de programación, el tipo de dato que vamos a manejar. Tenemos entonces dos opciones: o se lo dejamos a NumPy de que lo haga automáticamente, o nosotros se lo especificamos. Inclusive si no estamos seguros, lo podemos cambiar con el método asType o con la definición del arreglo mientras se define. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de esta serie de videos de NumPy. No te lo pierdas, gracias por estar con nosotros y no te pierdas el siguiente video. Hasta pronto.